Vamos a retomar entonces el tema de aplicaciones. Ya estuvimos viendo el DNS, vamos a terminar de ver correo, nos falta muy poquito. Y vamos a ver también otras aplicaciones como FTP, gestión de red, HTTP, como para eh, terminar con el tema de las aplicaciones. Algunas nos van a quedar pendientes, pero bueno, y la idea es empezar ya a ver un poco de seguridad, porque en una sola clase a veces no alcanza el tiempo. ¿A qué se refiere el protocolo MIME? O más bien podríamos definirlo como un estándar MIME. El correo electrónico que vimos nosotros, el protocolo de envío de correo, de transferencia de correo electrónico, se llama SMTP. Ese protocolo, cuando se creó, solamente permitía transferir texto ASCII, ¿sí? No me permitía transferir ningún carácter raro, ni siquiera letras con acento, y mucho menos en otro idioma, ni imágenes, ni nada por el estilo. Entonces, por eso tuvieron que desarrollar este estándar, que significa extensiones multipropósito de correo de Internet, ¿sí? Si bien para lo que más se usa es para correo, pero también estas extensiones se usan, por ejemplo, para el protocolo HTTP, usa también la codificación MIME, que se llama. Es una forma de codificar la información para que sea interpretada correctamente en los extremos de la transmisión. Es decir, el correo electrónico sigue igual, sigue exactamente igual, pero los agentes, ¿se acuerdan la arquitectura del correo electrónico? A ver si tengo por ahí una diapositiva. Dijimos que habían dos, acá, que habían, en la arquitectura teníamos los agentes de transferencia de mensajes y los agentes de usuario. En este caso, los agentes de transferencia de mensajes no van a interpretar el MIME, para nada. Los que los van a interpretar van a ser los agentes, ¿sí? Los extremos finales de la comunicación del correo son los que van a interpretar el estándar MIME. ¿Por qué? Porque eso se va a encapsular, o sea, el mensaje se codifica, se encapsula, y todo eso se vuelve a encapsular en el protocolo SMTP. Es decir, que lo que van a ver los servidores de correos solamente el SMTP, ¿sí? No ven, teóricamente, nada del MIME que estamos viendo nosotros ahora. Creo que acá, sí. Ahí está. Entonces, bueno, al principio, cuando surgió el correo electrónico, solo, como surgió en Estados Unidos, solo se manejaba letras, como quien dice, para el idioma de inglés y en ASCII solamente. Con nosotros no podíamos poner ni una ñ, ni un acento, nada por el estilo. Entonces, por eso que surgen estas convenciones, ¿sí? O este estándar, que me permite hoy en día todo tipo de archivo a través de Internet. Yo puedo transmitir una imagen, voz, en negrita, en subrayado, todo lo que yo quiera. ¿Qué se hace? Se agrega otra cabecera más al mensaje, ¿sí? Y se codifica ese mensaje para todo lo que sea texto no ASCII. ¿Tá? Puedo transferir algo en binario, por ejemplo, una aplicación. Ese nuevo encabezado, no le dice ningún gráfico del encabezado, pero en realidad está el mensaje, se encapsula en un encabezado MIME, eso se encapsula recién en una cabecera SMTP. Esto lo que vamos a ver son los campos de la cabecera del MIME específicamente. Como les decía recién, estos campos o esta cabecera del MIME solamente es interpretada por los agentes de usuario, que son los extremos del correo electrónico, ¿no? Sería la máquina nuestra. ¿Cuáles son los campos? Primero, la versión del MIME, porque ya que lo idearon, esto está definido en las RFC, ¿sí? No me acuerdo el número ahora de las RFC que lo soportan, pero está definido, o sea, lo definió la IETF, que es la que coordina y administra todo lo relacionado a Internet. Como ellos pensaban que esto iba a evolucionar, ahora está la versión 1.0, pero en un futuro podría mejorar y modificarse esta versión, ¿sí? Entonces, en base al número de versión, ustedes ya saben que se interpreta el resto de los campos. Después tenemos otro campo que es el contenido, ¿sí? Mejor dicho, la descripción del contenido. Es letras que me permite identificar lo que estoy transfiriendo. Imagínense esto, así se usan los archivos adjuntos de un correo. ¿Vieron cuando uno adjunta un archivo? Está el nombre del archivo, ¿sí? Con una descripción. Bueno, en base a esa descripción ustedes eligen o deciden si van a descargar el archivo adjunto o no. Esto del MIME sirve, por ejemplo, para transferir archivos adjuntos. Después tiene un identificador de contenido, todos los mensajes tienen un ID, un identificador. Los del SMTP también, no sé si se acuerdan, también tenía. Este es otro contenido, otro ID distinto, totalmente distinto del contenido del ID del mensaje original.
Después tenemos el Content Transfer Encoding, que es cómo, en qué código se va a encapsular ese mensaje, ¿sí? ¿Qué código? Es decir, si van a usar 7 bits, si van a usar base 64, o sea, cómo va a estar codificado esa información que se está enviando. ¿Por qué tiene que saberlo? Porque cuando llegue al otro extremo, el agente destinatario tiene que fijarse el código, si está en base 64, va a interpretarlo en base 64. Y por último tenemos el content type, que este tipo es lo que vamos a ver ahora. Se define lo que se llama un tipo y un subtipo para que la gente sepa lo que tiene que hacer o cómo tiene que interpretar ese mensaje en el destino. El tipo de mensaje, básicamente, si es texto, si es imagen, si es audio, si es un binario, si es una aplicación, ¿sí? Aquí están los tipos, o sea, estamos en el último campo. Este último campo, el content type o el tipo de contenido, se puede definir en dos, es decir, se define el tipo y dentro del tipo podemos tener subtipos dentro de cada uno de estos tipos. Por ejemplo, el tipo de texto, cuando uno manda un archivo, si es tipo texto, pone text barra, así como está acá, text barra, por ejemplo, HTML. Entonces, en el destino, el agente destinatario, cuando se fija la cabecera en MIME, busca el campo tipo. Si es texto, dice, lo tengo que codificar o lo tengo que interpretar como HTML porque así está definido, o así se definió en el origen, ¿sí? Podría ser un texto plano, por ejemplo, o la codificación o la interpretación. ¿Para qué esto, básicamente? Para que si yo mando algo en el correo electrónico que no sea código ASCII, o sea, que no sea texto ASCII, pueda ser interpretado correctamente en el destino. Básicamente para eso es el estándar MIME. Cuando yo transmito imagen, pongo tipo image, o sea, en el campo tipo pongo imagen, barra y el tipo de codificación que usé para enviar esa imagen. Puede ser JPEG, por ejemplo, ¿sí? O MP3. Entonces, ahí podríamos mandar imágenes. En audio, por ejemplo, nosotros tenemos, cuando mandamos audio, eh, el tipo siempre es audio barra cualquiera de los subtipos. Cuando mandamos video, igual, el tipo de codificación que tenga ese video, ¿sí? Esto de model, esto de model se puso pero todavía no se usó. La idea es definir subtipos relacionados con todo lo que sea en 3D, ¿sí? Pero no se ha usado hasta lo que yo sé. O sea, se agregó después, es un tipo que se agregó después, y la idea era definir datos que manejan los modelos en 3D. Pero hasta lo que yo sé no lo he visto nunca aplicado a esto. Después está la application, que es la aplicación. Uno podría mandar, por ejemplo, un archivo PDF, entonces, o un Word, y pues se pone application barra Word o application barra PDF. Entonces así, en el destino, cuando yo quiero ver ese archivo, se fija qué tipo de aplicación es, abre primero esa aplicación y después muestra el archivo. Esto de message es para poder enviar un mensaje adentro de otro mensaje. Por ejemplo, cuando ustedes ponen responder, cuando abren un correo y ponen responder, el agente de ustedes va a mandar un mensaje del correo electrónico, que es este, el mensaje de SMTP, está definido en la RFC 822, entonces sería un mensaje de correo electrónico que se mete adentro de otro mensaje, ¿sí? Para eso se usa ese tipo. O si quieren mandar algo relacionado con el protocolo HTTP, lo pueden definir así, message barra HTTP. Y después tenemos los mensajes multiparte. Estos mensajes se usan, tiene varios usos esto de la multiparte. Por ejemplo, nosotros podemos tener algo que se llama alternativo. Alternativo es cuando desde el agente de usuario origen se le manda 2 o 3 formas de enviar el mensaje. O sea, alternativo. ¿Qué significa eso? Que en el destinatario, de acuerdo a la capacidad del agente de usuario del destino, lo va a interpretar el mensaje de una forma o de otra. Es o, no y esto, ¿sí? Una forma alternativa de codificación. Esto que se llama paralelo es cuando ustedes mandan, por ejemplo, un videíto. Si el video tiene sonido, hay que grabar en forma separada el sonido de la imagen, ¿sí? Se envía en forma separada, en dos mensajes distintos. Pero si ustedes ponen paralel, cuando llega al destino, tiene que lo obligan, o el destino, el agente de usuario destino sabe que si dice multiparte paralelo, significa que se las tiene que mostrar o las tiene que reproducir en el destino en forma simultánea.
¿sí? A eso se refiere lo de parallel. Mix, que podemos mandar diferentes tipos de mensajes, ¿sí? Dentro de un correo electrónico. Es decir, que en un mismo correo electrónico podemos mandar diferentes tipos de datos mezclados, básicamente. Y falta otro acá que no está, que dice externo. Acá, en el externo, dice message externo. Si ustedes quieren, por ejemplo, que cuando llegue el correo electrónico, no sé, muestre algo guardado en Internet, ¿sí? Un videíto guardado en Internet, en lugar de enviar en el correo electrónico el propio video, para que no pese tanto, lo que le mandan es, en el mensaje, ponen externo o external, y el agente de usuario destino va a leer el link, se va a conectar ese link y se los va a mostrar, ¿sí? Eso sería un mensaje externo. Es decir, que se puede mandar un montón de cosas con el mismo, un montón de tipos de datos diferentes. La idea es poder en el destino visualizar diferentes tipos de información. Hoy en día ustedes ya saben que por el correo electrónico se puede enviar cualquier tipo de información, ¿sí? Desde, no sé, imágenes, voz, video, acá lo estamos viendo. ¿Qué más? ¿Qué más? El digest, que no se los dije, es cuando ustedes pueden unir varios mensajes en un solo mensaje único, ¿sí? A eso se le llama tipo multipart barra digest, o digest, como ustedes quieran. Lo del external ya se los dije, me parece que no me estoy olvidando ninguno. Bien, con esto terminamos las aplicaciones del DNS y del correo electrónico. Vamos a ver ahora otras aplicaciones que son más simples. Esperen un segundo, las busco rápidamente. Aquí están. Ahí les comparto de nuevo. Lo cierro y lo descomparto, o sea, lo dejo de compartir, lo comparto porque si no, a veces no. Ahí está. Ahí deberían estar viendo. Vamos a seguir viendo aplicaciones. Seguimos en la capa de aplicación, ¿sí? Del TCP/IP. Vamos a ver. Me faltó el HTTP. No sé por qué no se los puse acá. Bueno, en las que subí en aula virtual, sí. Se los puse. Uy, perdón. Ahí está. Se ve que no lo actualicé acá. ¿Sí? Estas son las aplicaciones que vamos a ver. Hay muchas más, a lo mejor las nombramos, pero estas son las que por lo menos les preparé las diapositivas. Vamos a empezar viendo FTP, que es una aplicación que se utiliza para transferir archivos. Acá tenemos otra que se llama TFTP, que también se usa para transferir archivos, pero es más liviana. Una corre sobre TCP, otra corre sobre UDP. Vamos a ver esto de gestión de red. Esto a lo mejor sea nuevo para ustedes, a lo mejor no lo han escuchado nunca. Y el protocolo HTTP lo vamos a nombrar solamente porque ustedes saben muchísimo acerca de este protocolo. Vamos a empezar entonces con el FTP. Hay otros, como les decía, que está SSH, o Secure Shell, está Telnet, que yo se las voy a nombrar, pero bueno, no les hice nada, no les puse diapositivas. El FTP. El FTP es un protocolo o una aplicación que permite transferir archivos, ¿sí? Tiene una arquitectura cliente-servidor, existen servidores, así como hay servidores web, existen servidores FTP. En esos servidores se pueden guardar o almacenar archivos, entonces nosotros podemos descargar después archivos de un servidor FTP. También podemos subir archivos, ¿sí? O sea, se pueden tanto descargar como subir archivos a un servidor FTP. Bueno, tiene una arquitectura cliente-servidor, como dijimos recién, podemos enviar archivos al servidor o descargar archivos desde el servidor. Bueno, eso es lo mismo. La ventaja del FTP es que es una aplicación totalmente independiente del sistema operativo, o sea, corre sobre cualquier sistema operativo esta aplicación FTP, ¿sí? Tiene, bueno, acá lo vamos a plantear solamente que corre sobre TCP, es decir, que a mí me garantiza que todo lo que yo transfiero llega en completo, llega ordenado, llega íntegro, ¿sí? Nadie lo modificó. Entonces, ¿por qué? Porque corre sobre el TCP, eso me lo garantiza el protocolo TCP. Fíjense que utiliza dos puertos, ya vamos a ver por qué. Establece como dos conexiones, una conexión persistente y otra no persistente, ¿sí? En dos puertos, el 21 y el 20.
Esto lo tienen que saber porque a veces me dicen, me preguntan, profe, no me está funcionando el FTP, y es porque abren el puerto 21, pero no abren el 20. ¿Vamos? Tienen que estar abiertos los dos puertos para que funcione el FTP. Es un protocolo bastante rápido, a pesar de que corre sobre TCP, pero el problema que tiene es que no es seguro, es decir, cualquiera podría estar viendo la información que yo subo o que yo descargo. Entonces, si yo quiero algo seguro, para eso existe el SFTP, que es un protocolo que sí cifra toda la comunicación, ¿sí? Está basado en otra aplicación que se llama SSH. SSH significa Secure Shell, es una aplicación que surgió después o posterior a otra aplicación que se llama Telnet. Les cuento un poquito de qué se trata Telnet. Telnet es una aplicación que también tiene arquitectura cliente-servidor, me permite conectarme a un servidor, o a una máquina o a un dispositivo y me permite implementar lo que se llama ejecución remota, es decir, todo lo que yo tipeo en mi máquina se va a ejecutar en la máquina remota, en el dispositivo con el cual yo estoy logueado. En ese caso, el Telnet me va a pedir un usuario y una contraseña para conectarme a ese dispositivo. Y ustedes dirán, pero entonces me puedo conectar a cualquier dispositivo. No, para poder conectarme a un dispositivo, antes tengo que haber habilitado en ese dispositivo, ya sea un servidor o un router, eh, qué usuario se va a poder conectar, es decir, que tengo que habilitar la conexión o el usuario y la contraseña que se va a conectar a ese dispositivo. Si yo no lo tengo habilitado, obviamente no me voy a poder conectar con el Telnet. Esa, esa aplicación Telnet, como decía, todo lo que ustedes, se llama ejecución remota. Si ustedes tipean, todo viaja, el comando por la red y se va a ejecutar en la máquina de destino. El problema es que no está cifrado, es muy inseguro, y cuando yo me conecto a ese dispositivo siempre es autenticado, es decir, me pide usuario y contraseña. Como es inseguro, solamente se puede implementar adentro de la empresa, ¿sí? Porque tanto el usuario como la contraseña viajan sin cifrar. Si yo quiero algo seguro, para eso surgió posterior esta aplicación que se llama SSH, que significa Secure Shell o Shell Seguro. Es igual, es la misma lógica. Yo me conecto contra una máquina o un dispositivo y todo lo que yo tipee se va a ejecutar en ese dispositivo remoto. La ventaja es que es seguro y está todo cifrada la comunicación, ¿sí? Bien, sigamos con nuestro SFTP. Es un protocolo similar al FTP, la única diferencia es que está todo cifrado, o sea, es mucho más seguro. No es tan rápido, porque todo lo que sea cifrado hay que cifrar en el origen y descifrar o desencriptar en el destino. Entonces, es un proceso lento. Y el FTP, volviendo a nuestro protocolo de transferencia de archivo, brinda dos tipos de servicios. O sea, si ustedes tienen un servidor FTP, la mayoría de las empresas tienen servidores FTP, brindan los dos servicios, un que se llama FTP público y FTP privado. ¿A qué se refiere eso? FTP público, no sé si se han conectado ustedes alguna vez a un servidor FTP, eh, ya sea por comando, o sea, a través del command o por abriendo un navegador, se pueden conectar así, les va a pedir un usuario y una contraseña. Si es un FTP público y ustedes no tienen usuario, le tienen que poner, ahí se me va el mouse, Anonymous, ¿sí? Anonymous, le ponen así y cuando les pide la contraseña, lo que se estila es poner como contraseña el correo electrónico de ustedes. Una vez que ponen usuario y contraseña, ingresan al servidor FTP, pueden ver muchas cosas, pueden ver qué tiene, pueden ejecutar muchos comandos en ese servidor FTP. Pueden descargarse archivos y demás. Las empresas, además, brindan un servicio de FTP privado. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, pueden ser un servidor que brinde archivos solamente a los empleados de esa empresa. Entonces ahí yo voy a necesitar, sí, un usuario y una contraseña. No le voy a poder Anonymous. ¿Sí? Si yo le pongo Anonymous, solamente voy a poder acceder a los archivos que la empresa considere que son de acceso público. No voy a poder acceder a archivos, a todos los archivos que la empresa quiere que yo vea. ¿Sí? El protocolo FTP, si bien corre sobre TCP, va a crear o va a usar dos conexiones paralelas. Una conexión, que es la de control, es la que se va a abrir cuando nosotros nos logueamos. Cuando uno se loguea, me pide usuario y contraseña y se abre esta conexión en el puerto 21, que es la conexión de control. Esa conexión va a durar todo el tiempo, es decir, por eso les puse acá que es persistente, va a durar todo el tiempo mientras ustedes estén conectados, hasta que pongan quit, por ejemplo, ¿sí? Quit y se van. Ahí termina la conexión FTP.
Dentro, cuando una vez que tienen abierta esta conexión, pueden enviarle al servidor comandos, ¿sí? Le pueden decir, mostrame todo lo que puedo ver, todo lo que, a lo cual tengo acceso. Le pueden hacer un dir o un ls, por ejemplo, para ver el contenido del servidor, todo lo que tenga. Se pueden cambiar de directorios, de carpetitas, y le pueden enviar comandos al servidor. El servidor, ¿qué pasa? Tiene que estar atento a todo lo que ustedes le piden. Entonces, eso se suele decir que mantiene el estado del usuario, mantiene esta sesión abierta, ¿sí? En este puerto 21. Es decir, que si hay en un servidor 30 usuarios conectados, ese servidor va a tener que tener 30 conexiones TCP abiertas en el puerto 21. No se van a cerrar. ¿Qué pasa si yo estoy conectado al servidor y quiero transferir un archivo, ya sea descargarlo o subirlo hacia el servidor? En este caso, el servidor tiene la obligación de abrir otra conexión distinta que se llama conexión de datos, y esto la va a abrir en el puerto 20. Fíjense, yo les hice acá un gráfico porque normalmente lo dibujo en la pizarra, por eso ahora se los puse acá. Cuando nos logueamos al servidor FTP, se inicia una conexión, ¿sí? En el puerto 21. Yo acá se los grafiqué como si fuera un gran tubo, en el cual dentro de este tubo, que es la sesión, que es la conexión persistente, si yo quiero transferir un archivo, ¿qué hace el FTP? Va a abrir otro socket, ¿sí? Otra conexión, pero en el puerto 20. Entonces, mientras esté abierta esta conexión, va a transferir el archivo. Una vez que esta conexión es no persistente, ¿qué significa eso? Se abre el socket en el puerto 20, se transfiere el archivo en cualquier dirección, ya sea desde el cliente al servidor o del servidor al cliente, y una vez que se terminó de transferir, se cierra ese socket, desaparece, ¿sí? Yo sigo en la conexión 21 abierta, mandando comandos. ¿Qué pasa si quiero de nuevo descargar otro archivo? En ese caso, por ejemplo, transferencia del archivo 1. ¿Qué pasa si quiero transferir otro archivo? El FTP tiene que abrir otra conexión TCP en el puerto 20, abre otro socket, transfiere el segundo archivo. Una vez que lo termina de transferir, se cierra, ¿sí? Termina esa conexión. Mientras el usuario no cierre la conexión de control, mientras no se deslogue, va a permanecer abierta esta conexión, que sería el tubo grande, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido. Tenemos, es decir, que maneja el protocolo FTP dos tipos de conexiones. Es uno de los pocos protocolos que escuchan en dos puertos distintos, ¿sí? En el puerto 21 y en el puerto 20. Es decir, este puerto 20 solo se usa cuando nosotros podemos transferir archivos desde un cliente a un servidor o un servidor al cliente. A esto se le llama conexión de datos, que es esa conexión no persistente. A ver si está acá. Esta, ¿sí? Entonces, está la conexión de control, que es la persistente, que se mantiene toda abierta todo el tiempo, y la conexión de datos, que solo se abre, transfiere el archivo y se vuelve a cerrar. Por eso se llama no persistente. Bien, ¿qué comandos se pueden ejecutar? Si ustedes quieren, lo más común es que ustedes abren un navegador y arriba ponen, en lugar de poner HTTP, ponen FTP, dos puntos, barra, barra, y se conectan con un servidor FTP, ¿sí? La facultad solía tener un servidor FTP. O sea que ustedes podrían poner ftp.frc.utn.edu.ar y se van a conectar en modo gráfico a través del navegador a un servidor FTP. ¿Qué pasa si yo me quiero conectar en modo texto? Se puede también. Se puede hacer abriendo una ventanita del command, poniendo FTP, espacio, el nombre del servidor FTP que ustedes se quieran conectar, y una vez que le dan Enter, les va a aparecer un prompt que es el FTP, ¿sí? Y el signo mayor. Así como se acuerdan el NSLOOKUP que vimos del DNS, cuando ustedes tipeaban NSLOOKUP, aparecía un prompt con el signo mayor. Bueno, acá va a aparecer un prompt que va a ser FTP y un signo mayor. Y a partir de ahí ustedes pueden emitir comandos hacia el servidor. Sería en modo texto, para los que les guste el Linux y demás. ¿Cómo se van a loguear? Tienen que mandar el nombre de usuario, ponen user, el nombre de ustedes, y se lo mandan, ¿sí? Esa es la forma de enviar el nombre de usuario de ustedes. Después les mandan su palabra clave con el comando pass. Si se los autentica correctamente, a partir de ahí pueden ver lo que tiene el servidor, pueden poner list. Entonces les va a mostrar todos los archivos, por ejemplo, que tienen en el servidor remoto, ¿sí? Si usted pone un signo de pregunta, les va a mostrar todos los comandos. ¿Lo vieron en la parte práctica esto o no? Para ir más rápido. ¿Estuvieron viéndola, Tomás o Yo Matías? no me acuerdo, profe, que lo haya visto, pero No. Bueno. no sé qué opinan mis compañeros, no me acuerdo. Ahí no escucho nada. ¿Cómo?
Bueno, Yo no me entonces acuerdo, nada, profe, que lo hayamos visto. Creo que no No, lo yo, vimos todavía. yo tampoco me ¿no? acuerdo. Bueno, ya lo van a ver con los profes del práctico. Después, si ustedes quieren descargar un archivo, ponen retr es el comando, ¿sí? Para recuperar un archivo. Y si quieren almacenar, storage, de almacenar, este comando descarga un archivo al servidor, este comando sube un archivo al servidor, ¿sí? Cuando ustedes tipean este comando, o cuando tipean o cuando le piden la lista de todos los archivos, se inicia o se abre una conexión en el puerto 20, ¿estamos? Para la transferencia de esa información. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con el FTP, ¿sí? Es para que sepan que existe ese protocolo, se usa, las empresas, como les digo, ponen a disposición algunos archivos para que sus empleados puedan acceder a cierta información. Vamos a otro protocolo que es parecido, fíjense que tiene las mismas siglas, FTP, File Transfer Protocol, la única diferencia es que se le agregó la T de trivial. ¿Qué significa esto? Esto también se usa mucho, es un protocolo liviano, no sé si lo tienen implementado en donde trabajan ustedes, pero es un protocolo muy livianito que corre sobre el UDP. En lugar de correr sobre TCP, es un protocolo que corre sobre UDP. Eso lo hace un protocolo muy rápido, ¿sí? Y muy bueno para que puedan bootear desde un servidor los dispositivos. ¿Estamos? Hay dispositivos, por ejemplo, que no tienen suficiente espacio en el disco, o no tienen disco directamente, entonces para eso estaría bueno este protocolo TFTP. No les dije, corren el puerto 69 sobre el UDP, y es rápido porque no hay que establecer la conexión ni nada por el estilo, ¿sí? Acuérdense que el TCP establecía la conexión. Este protocolo maneja bloquecitos de datos 512 bytes, y cuando envía el archivo, lo divide el archivo directamente en trozos pequeños, porque 512 bytes es bastante chico el tamaño del bloque. Le va a esos datos, a este bloque, le va a agregar una cabecera muy chiquita, que tiene solamente 4 bytes. La idea no es que ustedes sepan todos los campos de la cabecera, simplemente que sepan que existe el protocolo, por si algún día lo necesitan usar. Y la ventaja es que para lo que más se lo usa es para descargar archivos de configuración de dispositivo o para descargar el sistema operativo para que bootee una computadora o una registradora o el dispositivo que sea que no tiene disco rígido, ¿sí? El problema que tiene es que es inseguro porque no autentica, es decir, no es como el FTP, que el FTP sí me pide usuario y contraseña, este no autentica, simplemente me conecto al dispositivo y descargo, ¿sí? Descargo el archivo o el sistema operativo. Como no maneja números de secuencias, o sea, es un protocolo que corre sobre UDP, podrían llegar los datos desordenados, ¿sí? Entonces, para garantizar que lleguen todos los datos, cada bloquecito de 512 bytes, el destino, el que lo recibe, tiene que enviar un acuse de recibo, ¿sí? Si el origen ve que ese acuse de recibo no llega, retransmite de nuevo ese bloque de datos. Es decir, que el control de la transferencia de los datos lo hace el propio protocolo TFTP. ¿Por qué? Porque el UDP no lo está controlando, ¿sí? ¿Para qué se usa? Como decía recién, las empresas podrían, por ejemplo, cargar la configuración de un dispositivo. Supongamos que yo tengo 4 o 5 routers en mi empresa, entonces en lugar de grabar la configuración en el propio dispositivo, en el propio router, lo que hacemos es guardar o crear un servidor TFTP y guardar las configuraciones ahí. Entonces el router, cuando bootea, chupa o absorbe la comunicado, descarga la configuración desde ese servidor TFTP, ¿sí? También sirve para de respaldo, o sea, si yo quiero tener grabada la configuración del dispositivo en el propio dispositivo, porque tienen memorias no volátiles, ¿sí? Se llama NVRAM, No Volatile RAM, un router, por ejemplo, entonces uno graba la configuración en el propio dispositivo y además la graba en un servidor TFTP. ¿Por qué? Y porque puede venir un administrador, me borra toda la configuración, me hace lío, o si yo quiero hacer pruebas, por ejemplo, en una red en producción, hago pruebas, modifico la configuración del router, y ¿qué pasa si no me gustó la configuración que hice? Descargo de nuevo la configuración vieja del servidor TFTP. O sea, se usa básicamente para que booteen los dispositivos o como de respaldo también, ¿sí? No solamente la configuración, sino la imagen, sino la imagen también del sistema operativo, ¿sí? Es decir, que nosotros
podemos tener ahí guardada todos los sistemas operativos en todos nuestros dispositivos que tenemos en la empresa, y cuando boote al dispositivo descarga ahí su propia imagen. ¿Eso qué ventaja tiene? ¿Qué ventaja tendría en una empresa, por ejemplo, tener un servidor TFTP con los sistemas operativos? Supongamos que yo tengo, no sé, 50 puestos de trabajo. ¿Qué pasa si quiero actualizar el sistema operativo de mis 50 puestos de trabajo? ¿Qué tendría que hacer como administrador si no existiera el TFTP? Tendría que actualizar en cada máquina. Claro. Exacto. Tendría que descargar la actualización en cada máquina. Un buen administrador, no, perdón, me ahogué. Un buen administrador lo que podría hacer es descargar la actualización en el servidor TFTP y desde ahí lo distribuye a todas las computadoras, ¿sí? Sería mucho más ágil y más rápido. Y también se usa, como les decía recién, para la configuración inicial de routers o dispositivos que, por ejemplo, no tengan disco. Como para centralizar la administración. Para eso se lo usa al servidor TFTP. Ah, acá está, acá se los puse, sí. Para centralizar todo lo que sea la gestión y la administración, ya sea de los sistemas operativos, de la configuración de dispositivos. Bueno, entonces hasta acá vimos el TFTP y el FTP, ¿sí? Todo para transferir archivos. Vamos a pasar a otro tema, que sí les pido que presten más atención porque quizás no lo conocen. Está relacionado con todo lo que sea administración de la red, pero no administración manual, como normalmente nosotros lo hacemos, ¿sí? Que nosotros administramos una red manualmente. ¿Con qué comandos podríamos administrar una red manualmente? A ver, ya tienen que haber visto alguno. Con el ifconfig. Muy bien, ¿qué otro? ¿Solamente ese? ¿Cómo puedo ver si un dispositivo está caído o no? ¿Con qué comando? Le mando un eco. Bien, un ping, exacto. Un ICMP, ¿se acuerdan? Echo request, echo reply, muy bien. ¿Nada más? ¿No conocen ningún otro comando de administración? El nslookup que vieron conmigo, el netstat. Hay muchos comandos de administración de red, ¿sí? Hasta el telnet mismo que dijimos recién, el SSH. Entonces, el traceroute, ¿cierto? Lo tienen que haber visto el traceroute también, ¿sí? Acá les podría haber puesto más, pero bueno, no les puse. Sí, lo vimos, profe. Ah, ¿vieron? Sí, están desmemoriados. Bueno, eso se llama manejar o gestionar o administrar las redes muy manualmente para mi gusto, ¿sí? O sea, muy manualmente lo podemos hacer si tenemos pocos dispositivos en la empresa. Ahora, si es una empresa grande, ponerse a gestionar cada uno de los dispositivos y es un trabajo bastante tedioso, ¿sí? Entonces, por eso alguien se puso a pensar, acá les puse que cuando crecen las redes vamos a tener muchísimos dispositivos, entonces es mucho más fácil, más difícil poder gestionarlos y administrarlos. Peor aún, si nosotros tenemos de diferentes fabricantes, si tenemos sistemas operativos distintos, si tenemos dispositivos de distintos fabricantes, entonces es más difícil administrarlos y gestionarlos. Entonces, por suerte, los de la IETF se pusieron a pensar en cómo hacer para facilitar la gestión de redes de un administrador. Bueno, acá les puse que cada vez hay los sistemas de información, ustedes que ya están próximos a ser ingenieros, saben que se implementan sobre o se despliegan sobre una red, ¿sí? Sobre una red informática. Entonces vamos a tener mucha información, pero no información centralizada, que podemos llegar a tener información distribuida o dispersa, les puse acá. Mientras más dispersa está esa información, más difícil es gestionarla o administrarla. Entonces, ¿qué necesita un administrador después de todo esto que estuvimos planteando? Alguna herramienta que le facilite todo lo que sea controlar, monitorear y administrar las redes, ¿sí? Los dispositivos a nivel general. Por eso, la ISO, como siempre es más, como les puedo decir, más burocrática, se puso a pensar en lo que se llama un modelo definido por la ISO, definió 5 áreas que se tienen que tener en cuenta cuando se habla de la gestión de red. Yo solamente se las voy a nombrar, a las áreas son 5. Está lo que se llama el área que se llama de rendimiento o de gestión o de administración del rendimiento. Un buen administrador debería medir, analizar, registrar todo el tráfico
que atraviesa una red, ¿sí? Un administrador no mira el techo todo el tiempo, sino que tiene que tener una actitud proactiva y estar constantemente controlando y analizando y midiendo. ¿Por qué? Porque tiene que analizar el rendimiento de una red. Es decir, que si yo ejecuto un ping hoy y me da un tiempo de respuesta, lo ejecuto mañana, me da otro tiempo de respuesta mayor y así sucesivamente, esa red o se está congestionando o hay algo que está funcionando mal, ¿sí? Entonces, un buen administrador tiene que descubrir e identificar cuáles son las causas por las cuales la performance de una red está cayendo, por ejemplo. Ahora, si yo veo que mi ping permanece constante y funciona todo bien, no hay demora, bárbaro, me quedo tranquilo, que está bien diseñada la red, que no tengo que actualizar nada, ¿sí? Después está el área de gestión o administración de fallos. ¿Qué hacen ustedes cuando se producen tienen algún problema en la computadora o en la red? Empiezan no creo que hagan un buen diagnóstico. ¿Qué hacen? Empiezan a probar, a toquetear, a modificar, hasta que dicen, listo, ya todo funciona. ¿Qué pasa si eso mismo les pasa de acá a 2 días? Ustedes no se van a acordar qué hicieron. ¿Por qué? Y porque estuvieron toqueteando y no estuvieron realizando un buen análisis acerca de cuál fue la causa del fallo, ¿sí? Entonces, es como si, no sé, nos doliera algo y vamos, nos tomamos un calmante, pero no nos hacemos análisis ni hacemos estudios para ver realmente la causa del problema, ¿sí? Entonces, un buen administrador tiene que registrar cuando se produce un problema, el problema, detectarlo, ¿sí? Tratar de identificar cuál es la causa de ese problema y una vez que detecta la solución, también anotar y registrar la solución, ¿sí? Para que si otra vez le pasa lo mismo, se fija, consulta en sus registros y dice, ah, mira, esto ya me pasó la otra vez. Entonces sabe qué es lo correcto para corregirlo. Eso se llama troubleshooting, ¿sí? Es detección de fallas a conciencia, no así al voleo como hacemos nosotros normalmente que estamos apurados. Después tenemos lo que se llama la gestión de configuración, que es controlar que todos los dispositivos estén perfectamente configurados. Eso lo podemos hacer o implementar con un telnet o un SSH que vimos hace un rato, ¿sí? Acá no se lo describí porque me pareció que era bastante sencillo. Algo muy importante si a ustedes les toca alguna vez administrar una red, una vez que configuran los dispositivos, no se queden tranquilos de que funciona todo perfecto, sino que tienen que controlar si realmente se implementa o está funcionando tal cual ustedes lo configuraron, ¿sí? Si no, ustedes configuran un firewall, dicen, no, listo, yo ya filtré para que no pasen tales paquetes o de tal red, y después cuando capturan o hacen capturas de paquetes, ven que sí hay conectividad de una red a otra donde ustedes la habían filtrado, donde habían prohibido, ¿sí? Entonces siempre hay que controlar eso. Gestión de cuentas, ¿qué significa esto? En una red, ustedes saben que se definen perfiles de usuarios para que accedan a los recursos. Bueno, hay que registrar todo eso, anotar qué usuario tiene permisos para realizar tal o cual tarea o acceder a tal o cual recurso. Ya vamos a ver dentro de un rato cuando empecemos el tema de seguridad, que una empresa define lo que se llama una política de seguridad, que es justamente esto, es definir cuando se implementa lo que se llama el despliegue de una red, qué usuario puede acceder a tales o cuales recursos de la red. Y después hay que administrarlos y gestionarlo a esto. Y por último tenemos lo que se llama gestión de seguridad, que es una vez que ustedes tienen todo funcionando, la red operativa, hay que controlar si realmente tal usuario tiene derecho a acceder a tal o cual recurso, ¿sí? De acuerdo, acá está, de las políticas definidas en la red. Esto obviamente las políticas se plasman en un documento y después se hace el despliegue, o sea, este documento de políticas de red sirve para poder implementar esta seguridad en mi red, ¿sí? Configuración de firewalls, ver cómo se administran las claves de los usuarios y demás. Bueno, vamos de nuevo a la gestión, ¿sí? Eso a nivel general, las áreas de gestión que definió la ISO. Vamos a algo concreto. Los de la IETF son más prácticos. Se pusieron a definir lo que se llama un modelo de gestión de red y que siempre se lo asocia al protocolo, pero el protocolo, fíjense, es una partecita de ese modelo. El modelo tiene 5 componentes, que son estos que están acá, y el más importante es el protocolo SNMP,
pero es una parte, ¿sí? Hay otros componentes en el modelo general de gestión de red. Primero tenemos lo que nosotros vamos a gestionar o administrar, que se llaman nodos administrados. ¿Qué podría ser un nodo administrado? ¿Qué podríamos gestionar nosotros? ¿Qué se les ocurre? No tengo el chat. A ver. Bueno, perdí el auditorio. Me parece que ponen el Zoom y se van. Y me dejan hablando sola. ¿Qué podríamos gestionar? ¿Qué les parece? ¿O no podríamos gestionar nada? Bueno, no tengo auditorio. Después lo escucharán grabado todo. Nodos administrados se refiere a qué dispositivo nosotros vamos a gestionar. Puede ser una PC, puede ser un servidor, puede ser un router, puede ser un switch, ¿sí? Una camarita web. Esos son nodos administrados, son los dispositivos que nosotros vamos a gestionar. Después están los agentes SNMP, ya vamos a ver qué es un software que se instala en el nodo administrado. Después están los dispositivos que van a gestionar, propiamente dicho, que son las PC donde está el software de gestión instalado. Después hay una base de datos de información que va a contener todo lo que nosotros podemos llegar a gestionar. Y después tenemos el protocolo que va a permitir que los nodos administrados se comuniquen con las estaciones administradoras, ¿sí? Esos serían los 5 componentes de un modelo de gestión de red. Vamos a ver un poquito cada uno de estos componentes. Bueno, acá les puse un gráfico, como para que ya tengamos una idea. Acá están los dispositivos que nosotros vamos a gestionar. Estos dispositivos, cada uno tiene instalado lo que se llama un software agente, que es el software que se va a conectar con la estación administradora. Esto significa Network Management Station, estación administradora de red, que es la que se va a través del protocolo SMTP, interactuar con los distintos dispositivos que se van a gestionar. Fíjense cómo funciona esto. Hay algo que se llama sondeo. ¿Qué significa el tema de sondeo? Cuando el software de administración, para saber si su red está toda operativa, empieza a consultarle a cada uno de los dispositivos: vos estás bien, vos estás bien, vos estás bien, o sea, vos estás encendido operativo, vos estás operativo, vos estás operativo. Le pide datos y ese dispositivo le va a enviar una respuesta. Así se hace el sondeo. Es como si yo ahora le dijera: Matías, ¿tenés alguna duda? ¿Tenés alguna pregunta? ¿Estás bien? Después le digo: Nicolás, ¿tenés algo? Facundo, ¿tenés algo para aportar? Les voy haciendo un sondeo a cada uno de los dispositivos, ¿sí? Esa es una de las formas de trabajar de la gestión de red. Así funcionan los software de gestión. Cada cierto tiempo hacen un sondeo, recuperan información de los dispositivos que están gestionando y con eso construyen, por ejemplo, un mapa de la red, ¿sí? Si hay algún nodo que está congestionado, ese nodo podría pintarse de color rojo. Si el nodo no está congestionado, se podría pintar de color verde ese nodo. Entonces el administrador, con un gráfico, sabe si todos los dispositivos de su red están funcionando correctamente. Ahora, ¿qué pasa si un dispositivo tiene algún inconveniente? ¿Sí? Por ejemplo, un router se le está, no sé, llenando la cola de una de las interfaces. En lugar de esperar ese dispositivo que el software de gestión le haga el sondeo y le pregunte si está todo bien, el propio dispositivo puede enviar lo que se llama un trap y avisarle a la estación administradora, ese software de gestión: tengo un problema, ¿sí? Se me está congestionando uno de los enlaces. Y ahí el administrador puede hacer algo, puede cambiar la configuración, puede encaminar por otro lado, ¿sí? Puede realizar alguna acción correctiva. Esas son las dos formas que tiene de trabajar el software de gestión. Entonces, hacer ese sondeo o esperar que los dispositivos envíen, por ejemplo, una impresora. Si yo estoy gestionando una impresora y a la impresora se le acaba el papel, hay dos formas de detectar que se acabó el papel: o esperar a que le haga el sondeo a ver si realmente tiene papel, o que la impresora, cuando se quede sin papel, le envíe un trap que se llama, informándole a la estación administradora que se quedó sin papel, ¿sí? Bueno,
¿Qué son los nodos administrados? Ya lo dijimos recién, son todos los dispositivos. Acá dice capaces de comunicar información de estado. ¿Qué pasa si yo me compro, por ejemplo, un switch genérico? Un switch común y corriente. ¿Puedo configurar VLANs en ese switch genérico o no? ¿Se acuerdan algo de eso? No, no se puede. Exacto, muy bien, Matías, no se puede. Entonces, ¿qué pasa si yo me compro ese switch genérico y después lo quiero gestionar con este software? No voy a poder, ¿sí? Es decir que cuando ustedes compran un dispositivo, si lo van a querer gestionar con algún software de gestión, sí o sí tiene que decir que soporte algún protocolo de gestión, ¿sí? Puede ser el SNMP, que es el que estamos viendo nosotros, o el CMIT, que es el protocolo que definió la ISO. Entonces, y en la caja tiene que decir, bueno, nunca me sale en inglés, administrable en inglés, ¿sí? Bueno, no me sale. Eh, gestionable o administrable en inglés. Si es así, es porque el dispositivo sí es capaz de informar su estado, que se llama. O dicho de otra forma, contiene lo que se llama un agente SNMP. Agente siempre es lo que es un software muy sencillito, que no le consume muchos recursos al dispositivo, que está instalado en el propio dispositivo, ¿sí? Cuando yo me compro un switch gestionable, es porque ese switch ya viene de fábrica con este agente SNMP. Acá está. Entonces, ese nodo administrado, podría ser un switch, un router, una camarita web, cualquier dispositivo, tiene que ejecutar este software, este agente SNMP. ¿Por qué lo tiene que ejecutar? Y porque si no, no va a responderle a la estación administradora, ¿sí? Cuando yo le digo, dame el valor de un dato, de una variable, le tiene que responder el valor de esa variable. Si no tiene instalado ese agente, no se va a poder comunicar con la estación administradora. Este agente SNMP lo que hace es un soft que responde a las peticiones, ¿sí? ¿Qué pasa? Desde la estación administradora también se podría configurar un dispositivo. Entonces, yo desde la estación administradora puedo decirle al dispositivo, modificar tal variable, modificar tal protocolo de encaminamiento. Entonces, a eso se refiere lo que realiza actualizaciones este software, ¿sí? Y envía traps o informa cada vez que tiene algún problema, le va a avisar a la estación administradora que, no sé, que una interfaz se cayó, por ejemplo. Entonces, se activa este agente y le envía información de que esa interfaz se cayó, no está operativa. A su vez, cada agente, cada software que está en el propio dispositivo, maneja una base de datos muy pequeña que se llama nosotros lo vamos a llamar base de datos local. En esta base de datos, el dispositivo lo que maneja son variables y esas variables van a poder definir el estado de ese dispositivo, ¿sí? Por ejemplo, un router, que es un dispositivo que nosotros conocemos, puede tener como variables la longitud de la cola de cada una de sus interfaces. Entonces, cuando la estación administradora a mí me pregunte y me diga, decime cuántos paquetes tenés en tal interfaz, este agente va a consultar en su base de datos el valor de esa variable y se le va a entregar a la estación administradora. Esto de historia es porque puede guardar información y entonces después de la estación administradora se le pueden pedir, bueno, cuáles fueron, por ejemplo, la cantidad de paquetes que encaminaste en los últimos 5 minutos. Eso también se le puede mandar a preguntar a un dispositivo o a una impresora, cuántas hojas imprimiste en los últimos 10 minutos. ¿Sí? A eso se refiere a lo de historia. Después están otro componente, ¿se acuerdan? Que eran los nodos administrados, el agente, y están las estaciones administradoras, las Network Management Station. Acá donde está la lógica de la gestión, ¿sí? El software más importante, como quien dice. Acá lo vamos a tener instalado en una computadora, puede ser un servidor, por ejemplo, que es el software que se va a instalar. Hay software propietarios, hay software libres de gestión, ¿sí? Este software va a ser el que envía los mensajitos SNMP preguntando el valor, por ejemplo, de una determinada variable que tiene en la base de datos local ese dispositivo que nosotros estamos gestionando. Ahí les puse que es donde, en la estación administradora, donde está la inteligencia del software de gestión. Acá el administrador puede ver ese mapa que dijimos recién, después que le haga el sondeo a cada uno de los dispositivos, puede ver el mapa de toda la red y descubrir qué parte de la red está, no sé, congestionada, por ejemplo, ¿sí?
Estas estaciones administradoras, hay diferentes formas, diferentes arquitecturas, les puse acá. Nosotros podemos, si tenemos una empresa muy pequeña, tener una sola estación administradora, que le vamos a llamar estación administradora central, desde donde se van a gestionar todos los dispositivos, ¿sí? Si yo tengo una empresa relativamente chica, una pyme, puedo tener una sola estación administradora. Esa estación va a acceder a lo que se llama una base de datos, que nosotros les vamos a llamar MIB, ¿sí? Management Information Base, base de información de administración. Acá va a estar toda la información que va a ir recabando o recopilando de todos los dispositivos que se está gestionando. ¿Qué pasa si mi empresa es muy grande? Entonces, no se puede tener una sola estación administradora, sino que va a haber un servidor de la estación administradora que se va a comunicar con otras estaciones administradoras que van a cumplir la función de cliente, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Estas estaciones administradoras tienen acceso más cerca, están cerca de los dispositivos gestionados, recopilan la información y recién ahí se la mandan a la estación administradora principal, sería, ¿sí? Una arquitectura jerárquica. Esta es la más importante, de primer nivel. Estas serían las estaciones administradoras de segundo nivel. Por ejemplo, si tenemos, no sé, sucursales en distintas provincias, podemos tener nuestra estación administradora central o principal en la casa central de nuestra empresa, y en las sucursales instalamos estaciones administradoras clientes, que se llaman. ¿Por qué? Y porque están más cerca de los dispositivos gestionados, ¿sí? Están en Córdoba, por ejemplo, o en, no sé, Río Cuarto, o en Carlos Paz. Entonces, no necesitamos, para cada consulta, tener que esperar tanto tiempo para la respuesta. Y si tenemos una empresa muy, muy grande, no conviene la jerárquica, conviene la gestión distribuida. Entonces, acá cada estación administradora tiene igual, ¿cómo les puedo decir? Igual de jerarquía o igual de responsabilidad, y cada una va a acceder a su propia base de datos local, y si hace falta, de vez en cuando se intercambian información entre ellas, ¿m? Para tener un mapa de red completo. Entonces podemos tener dentro de las arquitecturas de las estaciones administradoras la centralizada, la jerárquica y la distribuida, ¿sí? Acá cada una trabaja de manera autónoma, cada una de estas estaciones administradoras. No hay una más importante que la otra, sino que todas tienen el mismo nivel de importancia. Otro componente del modelo de gestión SNMP, ya vimos los nodos administrados, las estaciones administradoras, el agente, y ahora vamos a la base de información de administración. ¿Qué significa esto? ¿Cómo sabe la estación administradora qué es lo que tiene que gestionar de cada dispositivo? ¿Cómo se les ocurre que podría un software de gestión saber qué preguntarle? ¿Qué les parece? ¿Cómo podría yo preguntarles algo a ustedes si no sé qué les puedo preguntar a ustedes? No sé si se entiende la pregunta. Y conociendo, no sé, el tipo de dispositivo al que le estás preguntando. Bien, muy bien, exacto. Pero no es lo mismo un router Tricom de un router Cisco, por ejemplo. Son diferentes, manejan diferentes tipos de información, ¿sí? Entonces, no solo por el tipo de dispositivo, sino que por el fabricante, yo voy a poder, o sea, dependiendo del fabricante, yo le puedo hacer unas preguntas de una variable o de otra variable a ese dispositivo, ¿sí? Entonces, la forma de saber qué preguntarle a cada uno de los dispositivos que nosotros vamos a gestionar es guardar toda esa información en lo que se llama una base de información de gestión, ¿sí? Acá en esa base están todos los objetos que se pueden gestionar, ¿sí? Se les llaman objetos, que nosotros vamos a poder gestionar y administrar, y serían todas las variables que nosotros le podemos preguntar, por ejemplo, a una impresora. No es lo mismo lo que me va a poder responder una impresora o lo que me va a poder responder un servidor o un switch o un access point o un router, ¿sí? Acá en esta base de información los objetos dice que se clasifican en categorías, ya les voy a mostrar un arbolito. Y esta MIB va a definir la información de cada agente, o sea, qué información podemos nosotros preguntarle a cada uno de los agentes, de los nodos administrados, y qué formato también, con cuál formato vamos a intercambiar los datos, ¿sí? Cada uno maneja una forma diferente. Entonces,
¿Qué vamos a preguntarle por ejemplo, yo le puedo preguntar a una impresora cuántas hojas le quedan en la bandeja, ¿sí? Eso, ¿cómo es? Físicamente ese valor está guardado en una variable. Entonces, vamos a definir primero qué variables le puedo consultar a cada uno de los dispositivos. Todo eso se guarda en esta mil. Si es una variable numérica o de texto o qué tipo de variable es, ¿sí? Un nombre para poder acceder a esa variable, si no, ¿cómo le voy a pedir algo? Esa mil va a tener información que se llama de estado, es decir, una vez que yo le pido la variable, por ejemplo, le digo a una impresora cuántas hojas te quedan, ese valor lo voy a guardar en mi base de datos para saber que esa impresora tiene tal cantidad de hojas y poder detectar cuándo se queda sin hojas, ¿sí? Puedo guardar estadísticas de rendimiento, qué cantidad de hojas imprimió en el último tiempo, minutos o la cantidad de tiempo que yo quiera. Y le puedo pedir, o también guarda esta base de datos, todo lo que sea parámetros de configuración. Yo puedo guardar hasta la configuración que tiene un dispositivo en esta base de datos, ¿sí? Por las variables que me devuelve ese dispositivo, yo puedo guardar toda la configuración que tiene un determinado dispositivo. Bueno, acá les puse algunos de los objetos que se pueden gestionar en la MIB. Está, por ejemplo, hay objetos que se llaman AT de traducción de direcciones. Miren, puedo gestionar hasta el protocolo IP. Puedo pedir estadísticas del paquetito IP, ¿sí? ¿Cuántos paquetes IP dio error, por ejemplo, en la cabecera? ¿Cuántos paquetes IP llegaron, el TTL llegó a 0? Puedo pedirles estadísticas del protocolo ICMP. Es decir, estos son como objetos que ustedes van a poder gestionar con este protocolo, mejor dicho, con el protocolo SNMP, y se va a poder acceder a esta base de datos de gestión. Esto es una partecita de la base de datos, de la MIB, ¿sí? Está organizada jerárquicamente en niveles. Si ven acá hay palabras, ven que dice Standard, Registration Authority y demás, Member Body. Sin embargo, hay un numerito al lado, ¿sí? En cada nivel empiezan con el número 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. El segundo nivel, de nuevo, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Está? Acá, acá no están graficados todos los que están acá en este nivel, pero bueno, está graficado uno solo. Este es el mejor gráfico que conseguí. ¿Cómo se lee esto? Esto es para tratar de acceder a una variable de un dispositivo. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero acceder a una variable de un dispositivo, tengo que registrar primero mi dispositivo en esta MIB, ¿sí? Para hacerlo, ¿cómo les puedo decir? No me sale la palabra, más general, más normalizado, para que puedan gestionar ese software, mi dispositivo. Yo tengo que definir dentro de donde dice Private Enterprise, acá estarían todas las empresas, ¿sí? Y a partir de las empresas podríamos definir las variables de los dispositivos que nosotros fabricamos. ¿Cómo se accede a una variable? ¿Vieron como en una jerarquía de archivos es barro tanto, barro tanto, barro tanto, barro tanto? Bueno, acá es lo mismo, solo que se separan por puntos. Nosotros vamos a tener este primer nivel 1.3.6.1.4.1.9.3.3.1. Puedo acceder a esta variable, ¿sí? Si quiero acceder a esta otra variable, sería lo mismo, 1. Tanto, punto tanto, o sea, punto 6, punto 1, punto 4, punto 1, punto 9, punto 3, punto 2. Y esa es la forma a la cual se pueden acceder a todos los recursos de esta base de datos de información de gestión. Bueno, espero que se haya entendido algo, ¿sí? Acá está graficado, definido por la ISO, la organización de ese DoD, ¿saben qué significa? Departamento de Defensa de Estados Unidos. Debajo está Internet, ¿sí? Debajo de Internet está Private, debajo de Private están las empresas, ¿sí? Bueno, y acá está graficada Cisco, por ejemplo. Bueno, todos esos componentes que vimos recién, agentes, nodos administrados, estaciones administradoras y la base de datos, se puede intercambiar información entre todos esos componentes a través del protocolo SNMP, ¿sí? Protocolo simple de gestión de red. Este protocolo maneja, bueno, primero vamos a ver las características. ¿Qué les parece? ¿Correrá sobre TCP o sobre UDP este protocolo de gestión? ¿Sobre qué protocolo deberá correr?
Ustedes si fueran diseñadores, ¿qué harían? ¿Que corra sobre TCP UDP. o sobre UDP? ¿Cómo? UDP. Muy bien, Facundo. ¿Por qué UDP? Y porque las consultas, los accesos a base de datos tienen que ser rápidos, ¿sí? Acuérdense que yo acá voy a acceder a una variable de una base de datos. Entonces, una consulta muy cortita, no tiene sentido establecer una conexión con TCP para, perdón, para pedirle una variable de una base de datos, ¿sí? No tiene sentido. Entonces, bueno, es un protocolo de capa de aplicación, porque obviamente estamos estudiando distintas aplicaciones. Objetivo, este protocolo se creó simplemente para poder transferir información de gestión, ¿sí? Entre los dispositivos, básicamente entre la estación administradora y el agente, el software agente, que se ejecuta en el dispositivo o en el nodo gestionado. Esto nos va a, básicamente, el objetivo de todo este software de gestión, ¿para qué es? El software solo no hace nada, es decir, el software gestiona, administra los dispositivos, pero después el que va a definir qué hacer o cómo se va a solucionar un problema es el administrador, nosotros, ¿sí? No, el software solo no corrige nada. El software nada más recaba información. Es como si yo tuviera una secretaria o un JTP que me va a anotar todas las preguntas que ustedes hacen, ¿sí? Es decir, va haciendo un sondeo, va viendo qué dudas tienen ustedes, qué problemas tienen ustedes en la materia, en la carrera, en lo que sea, y yo lo tengo que resolver. Ese software lo que va a hacer es un relevamiento, me va a mostrar solamente todos los problemas y las preguntas que tienen ustedes. El que va a tener que ponerse a solucionarlo todo es el administrador, ¿sí? Solo el software este de gestión no hace nada. Bueno, hay varias versiones del SNMP, simplemente para que sepan, ¿sí? La 3 es la que brinda seguridad cuando uno accede a una MIB. ¿Estamos? Vamos a ver un poquito más de este protocolo. Ah, cierto, antes de ver los mensajes del SNMP. Es otra forma de graficar. Recién teníamos el gráfico ese entre las estaciones administradoras y demás. Acá simplemente para que vean, esto sería una estación administradora donde está instalado el software importante de gestión. Y esto es uno de los dispositivos. Este dispositivo tiene el agente SNMP, que es el software. Y fíjense, acá este dispositivo tiene su propia base de datos MIB chiquita, se llama MIB local. Tiene datos de configuración, toda la configuración que se le haya ejecutado o se le haya configurado ese dispositivo. Tiene parámetros de estado, me puede decir si una interfaz está activa, está up o está down, por ejemplo, en el caso de un router, ¿sí? Un switch me puede decir si tiene algún dispositivo conectado en los puertos o no, o están libres, y me puede dar estadísticas. Toda esa información la tiene guardada el dispositivo. ¿Qué va a pasar? La estación administradora le va a preguntar, puede leer o puede modificar la configuración de un dispositivo, ¿sí? Puede decir, decime qué valor tenés en tal variable, y el agente le va a responder, le va a enviar la respuesta a lo que le pidió la estación administradora. Ahora, ¿qué pasa si el dispositivo tiene algún problema o se le cae una interfaz? Lo va a informar, envía ese trap que se llama, ¿sí? Sin que tenga que esperar ese sondeo que hace la estación administradora. Esto sería acá, que informa de los problemas a través de un trap. ¿Cuáles son los mensajes que podemos intercambiar a través del protocolo SNMP? Son 7. Tenemos, cuando la estación administradora quiere averiguar el valor de una variable, le manda un get request. Dame tal variable. ¿Cómo le dice qué variable es? Con eso que dijimos recién, 3.1.4.6.9. Es la forma de definir la variable. ¿Y de dónde la saca la estación administradora? Desde su MIB, ¿sí? Desde la MIB va a saber qué variables puede preguntarle a cada uno de los dispositivos. Ahora, para no estar viendo todo el tiempo la MIB, fíjense, acá la estación administradora le dice, dame, y le manda la identificación de la primer variable. Es como si yo les dijera, a ver, por ejemplo, díganme cuál es la nota que se sacaron en la primera materia que aprobaron. Supongamos que sea, no sé, que había en primer año, matemática discreta. Entonces ustedes me mandan la nota de matemática discreta. En lugar de yo mandarles a preguntar ahora, díganme la nota que se sacaron en algoritmos y estructuras de datos, para no tener que yo estar atenta a cada una de las materias que ustedes aprobaron,
Lo que hago es esto, fíjense, les digo, primero dame el valor o la nota de una materia, en nuestro caso el valor de una variable, y después les digo, dame el valor de la siguiente variable. Es como si, sin saber yo la materia, les digo, díganme la nota de la siguiente materia. Y ustedes me dicen la materia y la nota. Y después les digo, dame la siguiente materia, y así sucesivamente. ¿Se entiende? ¿Sí? Con el next. Esto es para ir accediendo a los datos de un dispositivo sin necesidad de estarle dando o solicitando la variable específica a cada vez que le hace la consulta. En una de las actualizaciones de este protocolo, en lugar de estar pidiendo una variable tras otra, como es lento esto, porque imagínense que ustedes ya aprobaron un montón de variables, un montón de materias, yo le puedo mandar a pedir al dispositivo, dame las notas de todas las materias que aprobaste hasta el momento, o dame el valor de toda tu tabla, ¿sí? O de toda tu MIB, que se llama, del dispositivo. Eso se hace con este comando que se llama get bulk request, ¿sí? Estos son mensajes, se le manda ¿desde dónde saldrán estos mensajes? ¿Desde el dispositivo o desde la estación administradora? ¿Desde dónde saldrán esos mensajes? ¿Desde el dispositivo gestionado o desde la estación administradora? Desde la estación. Muy bien, perfecto. Tengo un oyente. Qué alegría. Muy bien. De la estación administradora, ¿sí? Entonces, cada vez que a un dispositivo le llega un get, un get, significa dame, 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 el dispositivo responde con un get response, así se llama el mensaje, ¿sí? Le manda la respuesta. Si le pidió una variable, le responde la variable. Si le pidió una tabla entera, le responde con la tabla entera. Así mejor dicho, el software de gestión obtiene valores o datos de los dispositivos. Pero también dijimos que se podía modificar el valor de las variables o se podría modificar la configuración de un dispositivo. Eso, como lo hace la estación administradora, envía un mensaje set request. Entonces vamos a setear el valor de una variable y le digo, no, ahora configura, por ejemplo, esa, no sé, variable con tal valor, ¿sí? Eso se hace con un set. ¿Qué pasa si el dispositivo tiene algún problema? Se le cae una interfaz. En lugar de esperar que le hagan un sondeo con un get, directamente el propio dispositivo arma este mensaje, SNMP trap, y le envía ese dato a la estación administradora, ¿sí? ¿Y se acuerdan que dijimos que, de acuerdo a la arquitectura, que podía ser jerárquica o distribuida, las estaciones administradoras de gestión podían comunicarse entre sí? La forma que tienen de comunicarse es con este mensaje, que se llama inform request, ¿sí? Entre las estaciones administradoras se mandan información de todo lo que recabaron de los dispositivos, la información que reunieron de los dispositivos, se lo manda con este mensaje de inform request. Esos serían los 7 mensajes del protocolo SNMP. Acá les puse un gráfico, tenemos la estación administradora, una red y un router en este caso, que es el dispositivo que se está gestionando. Este router está ejecutando un agente SNMP, un software que va a responder las peticiones o va a enviar traps, que se llama. Y tiene su basecita de datos local, su MIB local. Estos serían los objetos, ¿sí? Las variables. Entonces, la estación administradora envía todos estos mensajes. Get, que dijimos recién, get bulk request para para pedirle toda una tabla completa, todos los valores de todas las que estén manejando ese dispositivo, y un set para actualizar los valores en el dispositivo. Estos van desde la estación administradora hacia el software de gestión. Desde el software de gestión va un response, una respuesta de todo lo que le pidió, y también va un trap, que es cuando le avisa que tiene algún problema o algún inconveniente, ¿sí? El dispositivo le avisa a la estación administradora. Ese sería el intercambio de mensajes SNMP. Bueno, y acá está, cierto, acá les agregué, cuando le pide una variable, un get request, la forma de identificar la variable es con todos esos numeritos bajando en la jerarquía de la MIB. De la MIB era la base de información de gestión, ¿sí? Si yo, la forma que tengo de identificar cada una de esas variables es numerándolas de esa forma. 1.3, 1.6, 1.1, 1.4 y así. No son números inventados, sino que son números que la estación administradora las va a sacar de su
base de información de su MIB. No está graficada acá, pero la estación administradora accede a una MIB. Bueno, con eso terminamos el protocolo de gestión de red, ¿sí? O la gestión de red, mejor dicho, el modelo de gestión de red, porque en realidad el protocolo es una partecita, es uno de los 5 componentes, pero la gestión de red es un tema como más amplio, no es solamente el protocolo, pero uno cuando habla de gestión de red automáticamente asocia SNMP, ¿sí? Del protocolo HTTP no vamos a ver mucho, porque ustedes ya saben bastante de este protocolo, simplemente saber que es un protocolo que se utiliza para el intercambio de páginas web, ¿sí? Más que de páginas web, se llaman recursos, para intercambiar recursos a través de Internet. Este protocolo establece los comandos que se van a intercambiar entre clientes y servidores, porque tiene una arquitectura cliente-servidor, para obtener páginas o para subir páginas a un servidor web, ¿sí? El protocolo HTTP es un protocolo sin estado, es decir, que yo no tengo que establecer una sesión para comunicarme con un servidor web, sino que me conecto contra un servidor web o un servidor HTTP y automáticamente obtengo una página web o un recurso, ¿sí? Una vez que lo obtengo, me desconecto de ese servidor. ¿Qué significa que es un protocolo ¿dónde está? Sin estado? Que si yo hice un clic a esa misma página 2 segundos antes, el servidor no lo sabe, ¿sí? No sabe que yo ya accedí a esa página 2 segundos antes. Entonces, la forma que tiene de guardar información de, por ejemplo, qué páginas visitan los distintos clientes, es utilizando las famosas cookies, ¿sí? Utilizando las cookies, el servidor puede llegar a averiguar o a saber o a enterarse cuáles son las páginas por las cuales estuvo navegando. ¿Dónde se guardan las cookies? ¿Saben? ¿Dónde se guarda la información de las cookies? ¿En el navegador? En el navegador, exacto, en el navegador. Entonces, cuando nosotros nos conectamos contra un servidor web, el navegador se fija si nosotros ya nos conectamos antes con ese servidor web y le manda todas las páginas por las cuales accedimos a ese servidor. Cuando el servidor recibe esa información de las cookies, puede darnos una respuesta más personalizada en función de nuestros intereses, por ejemplo, sobre esas páginas, ¿tá? Cuando uno desarrolla aplicaciones web, que creo que ustedes esto ya lo están trabajando, no sé si algunos están haciendo la tesis y demás, necesita mantener el estado. Entonces la forma de mantener el estado es utilizando estas famosas cookies. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros podemos comprar productos en Internet, porque esa información, esos productos que uno va comprando, en realidad no se guardan en el servidor, sino que se guardan en el propio navegador del cliente, ¿sí? El protocolo HTTP es un protocolo, es una aplicación, no sé si se los puse, pero bueno, ya todos sabemos que pertenece a la capa de aplicación de TCP/IP, corre sobre el TCP en el puerto 80. El puerto 80 es por defecto, puede modificarse ese número de puerto. El protocolo HTTP maneja lo que se llama la URL, eso es la forma de identificar el recurso que nosotros queremos acceder, ¿sí? Esa URL está formada por 3 partes, acá se los puse en distintos colores. La primera parte dice el protocolo, en este caso dice HTTPS, ¿sí? Vamos a ver lo que significa esa S. Podríamos tener acá FTP, nosotros vimos recién el FTP, podríamos poner FTP // podríamos poner HTTP sin la S, // estaríamos accediendo a este protocolo, ¿sí? Que no es seguro. Entonces, el protocolo, la primera parte, hasta las 2 barritas inclinadas, es el protocolo al cual estamos accediendo. Después viene el nombre de la máquina a la cual nosotros queremos conectarnos, ¿sí? En este caso es el dominio. Esto es lo que hace que cuando nosotros ponemos en el navegador, ¿qué es? Es el cliente del protocolo HTTP, de un servidor HTTP. Cuando nosotros en el navegador ponemos v.frc.utn.edu.ar, ¿qué hace el HTTP? Se averigua a través del DNS de la dirección IP de este dominio, ¿sí? Una vez que la tiene, encapsula y manda en el paquetito IP la IP de este servidor, que es del servidor de la UB, ¿sí? De la facultad. ¿Y qué será todo esto? El recurso, ¿sí? Lo que ya fíjense que las barritas
estamos accediendo al disco rígido de esta máquina, ¿sí? Al recurso en distintas carpetas que está almacenado en esta máquina. Entonces, esta es la ruta para poder acceder al recurso dentro de esa máquina. Podría ser una imagen, podría ser un video, podría ser cualquier tipo de recurso. Los comandos HTTP, que estos ya calculo que los conocen, cuando el servidor, con el navegador nos conectamos a un servidor, le manda un GET de una página, le dice, dame esa página web, ¿sí? El head se usa para solamente solicitar o pedir la cabecera de una página web, solamente, pero un protocolo no solo permite descargar datos desde un servidor, sino que también permite subir datos a un servidor web. Entonces, eso se hace con el put, ¿sí? Con el put, nosotros podemos subir datos o información a un servidor web. Después está el comando post, que esto se usa para que nosotros enviemos datos a un servidor y lo obliguemos, como quien dice, a que ejecute esos datos, o que los procese en el propio servidor, ¿sí? Cuando nosotros estamos llenando un formulario y demás, utilizamos el post. Bueno, por esto ustedes ya manejan esto más que yo. Para borrar, para enlazar y para desenlazar páginas web. ¿Qué son las páginas web físicamente? Archivos. Ya son las 6. Me esperan un segundito y ya termino. Ya termino. Del lado del cliente, los pasos del navegador van a ser: nosotros tipeamos el nombre de un dominio en el navegador, entonces el navegador lo va a interpretar esas tres partes que vimos nosotros recién, va a sacar el nombre de la máquina para ver si la tiene en su caché a esa relación dominio IP. Si no la tiene, se va a comunicar con un servidor DNS. ¿A qué servidor le va a pedir la consulta? A ver, de todos los tipos de servidores que vimos. Servidor raíz, servidor local, servidor autorizado, servidor intermedio. ¿A quién le va a pedir la resolución? La PC. ¿Al local Ah, o no? muy bien. Franco es el único que está despierto y atento. Muy bien, al servidor local. Por eso es importante configurar IP máscara puerta de enlace y un servidor DNS. Perfecto. Cuando vuelve la respuesta, el navegador va a guardar en la caché, ¿sí? la relación dominio IP, por si la necesitamos dentro de un ratito. Una vez que ya tiene la IP, establece una conexión TCP, porque recién ahí puede abrir el socket contra el servidor web que está escuchando en el puerto 80. Entonces establece la conexión TCP y fíjense cómo se empiezan a relacionar todo lo que nosotros vimos. Vimos el DNS, vimos el TCP, ¿sí? Y ahora estamos viendo el protocolo HTTP. Ahí el navegador emite un comando GET para pedir ese recurso que era la última parte del URL que vimos recién. Una vez que el recurso llega o se transfiere, se libera la conexión TCP, ¿sí? Listo, ya tengo el recurso, el navegador ya tiene el recurso y se lo va a mostrar. ¿Cómo se lo va a mostrar? Como diga el lenguaje HTML, ¿sí? Va a interpretar este código en HTML y se lo va a visualizar al usuario el navegador. No es que el navegador invente nada, simplemente interpreta la extensión que traiga este recurso. Y ahí le muestra el recurso al cliente. En cambio, del lado del servidor, ¿qué hace el servidor? Una vez que el servidor ya está activo, va a esperar peticiones, está en un estado de listen, de escucha, y espera conexiones TCP, ¿sí? ¿Se acuerdan que las conexiones siempre las iniciaba el cliente? En este caso, el navegador va a enviar una conexión connect contra el servidor. Entonces, el servidor la va a aceptar, va a iniciar el socket TCP con el cliente, y una vez que lo inició, si le pidió con un GET una página, se va a fijar cuál es la ruta para poder acceder a esa página, la va a buscar en su disco rígido, la saca del disco y le devuelve la respuesta al cliente, ¿sí? En caso que sea una página web, se la devuelve al cliente. Una vez que se le entregó, libera la conexión TCP. Esos serían los pasos del lado del servidor. Y por último, con esto ya terminamos. Y el HTTPS, la única diferencia con el HTTP es que es un protocolo seguro, porque va cifrado toda la transferencia de datos entre cliente y servidor. Es decir, entre el navegador y el servidor, va todo cifrado. El HTTPS corre sobre TCP en el puerto 443, eso alguna vez ya lo dijimos, y en realidad el HTTPS no es más que el mismo protocolo HTTP, solo que corre sobre una capa de transporte segura, que es el TLS, ¿sí? Ya lo vamos a ver la semana que viene cuando veamos seguridad. Yo les voy a hablar de estos protocolos, que la seguridad está a nivel de capa de transporte, sería, ¿sí? El HTTP sigue siendo inseguro, lo que es seguro es esto. Si el HTTP
ese corre, es el mismo HTTP que corre sobre el TLS. En ese caso, los datos van a viajar cifrados entre el cliente y el servidor. Acá yo les aclaré que el HTTPS no es un protocolo aparte, es el mismo HTTP, solo que corriendo sobre TLS. Por eso es que en el navegador nos aparece el HTTPS, pero no es un protocolo distinto, es el mismo protocolo, ¿sí? Solo que antes de enviar una página web, se la pasa al TLS que la va a cifrar y la va a mandar cifrada durante la conexión TCP. Bueno, con esto terminamos las aplicaciones. Perdón por haberme excedido un ratito, pero así ya terminamos el tema, no nos quedó nada pendiente. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, El TLS y hoy, el SSL lo vemos la clase que viene, profe. sí, los vemos en la clase que viene. Este es más viejo, este es más nuevo. Sí, lo vemos en la clase que viene porque vamos a ver cómo son las claves, que se generan claves de sesión, básicamente. Estos protocolos se comunican de forma cifrada y para poder cifrar necesitan una clave. Esa clave se va a generar antes de la comunicación y se llama clave de sesión. Vamos a ver cómo se implementa todo esto, ¿sí? Por eso Ok. casualmente yo los nombro para empalmarlo con el tema de seguridad que vamos a empezar a ver la clase que viene. Ok. Gracias, profe.